ya siento las horas de daros la chapa a las 2 de la tarde, así que voy a intentar que sea algo dinámico, poner ejemplos, ¿vale? Y cualquier palabra que yo ponga aquí que no se entienda, pues preguntar, porque para eso estamos. A ver, un poco por orientar la perspectiva que yo quiero dar, me gustaría poner un poco en contexto de dónde vengo y cuál es mi experiencia hasta ahora. Entonces, yo provengo de Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos, que lo cursé de manera dual, es decir, tenía experiencia en una empresa donde pude pues, ver la parte industrial en la práctica, que muchas veces dista mucho de lo que te explican en la universidad como teoría. Y pude también, pues bueno, me fui a la India a llevar una máquina, montaje puro y duro de tener las uñas negras. Entonces, cuando terminé esa carrera, momento crítico, ¿qué hago con mi vida? Me pongo a estudiar, sigo trabajando y fue cuando apareció un poco, pues empecé a buscar qué situación había en ese momento y todo era Industria 4.0, Industria 4.0. Eso unido a que las matemáticas, la ciencia del dato y la estadística pues me alucinaba, me fui a estudiar a Galicia un máster en técnicas estadísticas y Big Data. Vale, entonces tengo, digamos, como un poco de los dos palos, pero por mi edad tampoco tengo años y años de experiencia. Actualmente estoy en una banca y, como bien han dicho, estoy dentro del departamento de Gobernanza TI, vale, que es un departamento igual poco conocido y sí me gustaría introducirlo, por lo menos pues para no igual implementarlo en una pyme, porque igual no es viable tener un departamento dedicado a la gobernanza de las TIs, pero sí pues ver qué acciones hacemos nosotros y poder adaptarlas pues, al tamaño de la empresa. Ahora ya sí. La economía del dato, pues ¿qué es así en líneas más generales? Pues la economía al final se basa en estudiar fundamentalmente los mercados y hoy en día lo que tenemos son mercados que manejan información. Entonces, esta economía del dato lo que intenta es dotar de inteligencia a esas informaciones que ya estaban en esos subsistemas empresariales. Vale, que hasta que apareció, digamos, pues este entorno de vamos a dotar de inteligencia a estos datos, pues lo que hacía era tener información ahí quieta y sin aportar ningún tipo de valor. Ahí he listado un montón de beneficios que nos pueden aportar. No los voy a repetir, llevamos toda la mañana hablando de lo mismo, pero sí me gustaría pasar a la pirámide porque, a ver, este gráfico muchas veces se pone en forma circular. Yo lo he querido mostrar así porque me parece muy representativo el tamaño de cada una de las bases de la pirámide. Vale, entonces, cuando tenemos datos, que necesitamos muchos datos, y los acompañamos de un contexto, tenemos información. Si le sumamos el know-how, tenemos el conocimiento y finalmente si le sumamos lo que es el business intelligence, llegamos a la inteligencia. Pero repito que se pone en círculo por el mero hecho de que una vez que tú llegas a la inteligencia, retroalimentas a los datos, pero entiendo que si llegas a manejar este modelo eres inteligente como para reutilizar lo que estás sacando de valor. Y si me parece identificativo, pues el tema del tamaño, ¿no? Muchos datos para sacar una pincelada de inteligencia. Y todo eso si lo hacemos de manera correcta y con los profesionales que requiere. Vale, el punto de partida ya lo habéis mencionado, de hecho creo que estaba este mismo gráfico en alguna presentación. Son datos de 2021, pero un poco para ponernos en contexto, es decir, estamos en un país completamente de pymes. Las grandes empresas ocupan el 0,2% en cuanto a número de empresas en España. Si nos vamos al sector, bueno, pues la industria, por segmentar un poco, tenemos un 6% del número total de empresas en España. Y dentro de este sector de la industria, volvemos a ver cómo las grandes empresas ocupan solamente el 0,6%, es decir, recalcamos que incluso en industria tenemos un país de pymes. Este es un recorte de justo una ponencia que creo que hoy teníamos prevista, pero no, así que me ha venido un parte bien, porque así no repito información. Una de las metas de la España Digital 2025 es que en 2025 tengamos un 25% de empresas que usen inteligencia artificial y Big Data. Yo cuando vi esto dije, me parece genial, ¿no? Pero si estamos en un país de pymes y hay muy poquitas empresas que son grandes, ese 15%, o sea, están ahí dentro ya. Entonces, ¿cuáles son las que tienen que hacer el salto? Las pymes. O sea, las grandes ya están, y de hace años, seguramente. Vale, esta foto para mí representa mucho lo que yo pienso en cuanto a todo esto y lo que estoy viendo tanto en la banca que estoy trabajando ahora como en el ámbito industrial. Y es que, a ver, el carro es muy grande y hay sitio para todos, pero cuanto antes nos subamos, mejor sitio cogeremos. O sea, eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero lo del tren me parece muy simbólico porque esto es un tren que ya está en marcha desde hace mucho tiempo. Y yo como pyme entiendo que el salto es muy grande. Pero si me quedo esperando en el andén, el tren se va a ir alejando y el salto que yo vaya a tener que dar, que lo voy a tener que dar, va a ser abismal.
Sin embargo, si yo opto por subirme al tren, lo único que me va a requerir el futuro va a ser pequeñas adaptaciones, actualizaciones y demás. Vale, en cuanto al ciclo de vida del dato, cuando el dato está vivo, súper conocido por todos, pero bueno, lo capto, lo almaceno, lo proceso, lo exploto para obtener el valor. En cuanto a la captura, pues nos aparece ya temas de Big Data, sensórica, o sea, recopilación de datos en tiempo real. Pasando al almacenamiento, pues ya ahí tenemos infraestructura que necesitamos. Cada cuánto tiempo voy a recoger el dato, la frecuencia de actualización, cuánto tiempo voy a almacenar yo ese dato, porque tiene un coste. Políticas de privacidad y ciberseguridad, que a mí como banco, no os imagináis el tema que es esto. El tema del procesamiento lo he requerido recalcar, porque también en alguna ponencia ha salido. Muchas veces los que nos hemos dedicado o nos dedicamos al análisis del dato, se nos espera siempre como, te he dado los datos, venga, dame algo ya. No, la preparación de datos es el 80% del trabajo y todo el mundo que se haya enfrentado a una base de datos, sácame algo útil, si esto no lo haces bien, estás metiendo outliers y variabilidad que realmente lo único que va a hacer va a ser distorsionar las conclusiones. Vale, aquí entraría pues, la unificación del dato, el data cleaning y el data curation. La explotación, o bueno, a mí yo como amo esta ciencia, pues a mí me gusta llamarle lo que es la magia, ¿vale? Que muy bien hecha lo que nos va a aportar va a ser un valor muy alto. Aquí podríamos hablar de modelos, machine learning, deep learning, análisis de sentimientos o procesamiento de lenguaje. Vale, finalmente lo que obtendríamos sería la posibilidad de, en base a ese valor, tomar decisiones. Pueden ser simplemente formas de vigilar qué es lo que estamos haciendo mediante un cuadro de mando, un dashboard, o identificar nuevas oportunidades de negocio. Yo adelanto que no somos nosotros el banco, pero hay un banco en España que ahora se dedica a vender productos frescos. ¿Por qué? Pues porque tenía información de dónde gastaban sus clientes pues mayor cantidad de dinero. ¿Vale? Y luego las relaciones ocultas, que muchas veces, pues eso, siempre hay en la empresa un perro viejo que por la cantidad de años que lleva sabe de todo y sabe que cuando pasa esto normalmente luego influye no sé qué, pero muchas veces, o sea, no nos podemos fiar de que el humano perciba que hay una relación, no, sino que los datos en este caso pues van a ser los que nos digan qué relaciones existen. En cuanto, aquí no me voy a centrar mucho porque también se ha hablado, ¿vale? Pero bueno, simplemente el mantenimiento predictivo lo que trata de hacer es, a diferencia del correctivo, que es, por poner un ejemplo, una línea de fabricación que tiene una válvula pues, que ya ha reventado y tengo que ir a hacer, dar solución, ¿no? Ahí ya he parado producción, eso ya es un problema, eso sería correctivo. Cuando quiero hacer preventivo, pues también se me ocurre en ese mismo ejemplo, ¿no? Pues que haya ese señor perro viejo de la empresa que dice, está todo muy mojado alrededor de la válvula, está soltando más aceite de la cuenta y la junta tórica está un poco fea. Eso sería preventivo, es decir, la voy a cambiar, no paro la producción cuando estoy a tope, pero no me tengo que fiar yo de la persona que venga a decírmelo. Y finalmente el modelo predictivo lo que hace es un modelo virtual que lo que hace es controlar y operarlo a distancia. Es decir, el ejemplo de la cerveza era muy bueno porque esa persona se va a casa y puede estar monitorizando qué es lo que está ocurriendo en un momento real. Vale, simplemente el mantenimiento, pues lo que requería sería la inteligencia de las cosas, que juntado con la inteligencia artificial, mediante una solución, ahí ya no voy a entrar en polémica, pero solución cloud o lo que queramos, emplear algoritmos de predicción. Y lo que nos va a permitir va a ser esa vigilancia en tiempo real, aumentando la disponibilidad y en líneas generales, pues aumento de la productividad porque no tengo que llegar a parar la productividad cuando yo no quiero pararla o cuando yo no he previsto pararla. Vale, en cuanto a la perspectiva de que soy una pyme y me tengo que subir a ese tren que ya está en marcha, hay diferentes maneras de hacerlo. Es decir, me puedo meter de barro hasta la rodilla, me puedo meter hasta el cuello. ¿No? Entonces, hay un modelo que a mí me gusta mucho, cómo simboliza todo este proceso de hasta dónde me quiero mojar, que es el índice de madurez. Son cinco pasos. El primero sería la monitorización empresarial, es decir, tengo que implementar ese business intelligence. Esto va a ser un punto de partida para el Big Data y aquí podemos entender por análisis pues, seguimiento de KPIs, que yo creo que todas las empresas tenemos, series temporales y normalmente suelen usar pues, esos cuadros de mando, que incluso hay herramientas gratuitas, ¿no? Que nos permiten hacer un dashboard pues, en condiciones.
Vale, Business Intelligence, sin meterme demasiado, pero sí pues para saber, porque muchas veces lo hablamos y no sabemos exactamente lo que es. Vale, tendría tres capas diferentes. La primera es la transaccional, donde podemos pues incluir todo lo que sea la recopilación de esos datos, es decir, las bases de datos internas y públicas, que muchas veces las públicas se nos olvidan, pero también es información muy relevante que está disponible y podemos hacer uso de esa cantidad de información que hay ahí. La sensórica, RPs y cualquier otra fuente que tengamos en la empresa. Mediante un ETL, que tampoco me voy a meter aquí, pero bueno, pasaríamos al sistema informacional, donde pues, podemos dar una solución cloud y entrarían los data warehouse, data marts o todo lo que se nos ocurra, que en estos casos sí que es verdad que si no somos una empresa dedicada precisamente a esto, pues están un montón de empresas que nos aportan soluciones de este tipo. Y finalmente para analítica pues podemos distinguir la básica, que me va a explicar lo que he hecho y lo que está pasando actualmente, y la magia más allá, pues la analítica avanzada, que es lo que me va a permitir saber qué es lo que va a pasar. En el segundo, lo que haríamos sería simplemente ya unificar este Business Intelligence con lo que viene a ser el Big Data. Haríamos ya lo que viene a ser la analítica avanzada, predictiva, y aquí pues, podemos meter pues, predicción de baja de clientes, gestión de la demanda, pero basada en datos, no como muchas veces que se hace así un poco a ojo de buen cubero. Big Data también, lo he dicho un montón de veces y muchos compañeros también, pero ¿qué es? Yo cuando lo estudié eran 5 Vs, ahora la última vez que miré en internet creo que eran 8 o ya 9. Pero el caso es que Big Data son datos muy grandes, muy cambiantes, de diferentes tipos, que si los sabemos tratar adecuadamente nos van a dar un valor increíble. ¿Vale? Y como el Big Data es especial, requiere de herramientas especiales como NoSQL, por ejemplo, que pues, he puesto ahí MongoDB, HBase, Neo4j, pero hay mogollón. También el modelo de MapReduce de Hadoop. Y muchas veces, si se nos olvida, el Big Data requiere de emplear el clúster de Big Data. ¿Y esto qué es lo que es? En su día, hablando con mi madre, no sé en qué momento salió el clúster de Big Data y me dijo, en plan, ¿esto qué es? Vale, el clúster de Big Data yo se lo expliqué de una manera muy sencilla y es que cuando en casa normalmente el ordenador nos iba lento, lo que hacíamos era hacer crecer el ordenador de manera vertical. Enchufábamos un disco duro hasta que aquello, pues ya te decía, mira, hasta aquí. Si yo tuviese una baraja de cartas, de 40 cartas, y yo a la persona que está de enfrente le doy esa baraja y le digo, por cada vez que tú levantes una carta para observar cuál es, vas a tardar un segundo. Y yo te voy a pedir una carta al azar, por ejemplo, las de bastos. Si yo le hago repetir este experimento 1.000.000 de veces, de media tardará 20 segundos en sacar la carta que yo le he requerido. Eso sería un ordenador con un nodo para dar respuesta pues, a un análisis. Si yo, en vez de una persona, se la doy a 20 personas, cada persona va a tener 2 cartas y de media, repitiendo el experimento 1.000.000 de veces, tardará un segundo en devolverme la carta correcta. Esa es un poco la ideología que hay detrás del clúster de Big Data, es decir, en vez de hacer crecer el ordenador a lo vertical, crece de manera horizontal, de manera que al final el usuario o el que está requiriendo información obtiene la información muchísimo más rápido. Vale, estos son algunos ejemplos, un poco pues por ver lo que se puede hacer, ¿no? El primero de ellos, el más oscuro, es un análisis clúster que realmente, claro, una vez que tenemos ya toda la infraestructura montada, son 4 líneas de código, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues se me ocurre que para segmentación de clientes es muy interesante, es decir, yo tengo datos de clientes que yo ya tengo, he hecho una cartera de clientes, tengo diferentes parámetros y en función de esos parámetros lo que hago son grupos. Y eso no me aporta una segmentación interna, sino que el día de mañana, si yo quiero, y perdón por la palabra, atacar a un nuevo posible cliente, yo más o menos con saber 2 o 3 cosillas, yo ya sé por dónde le puedo atacar de manera más óptima. El segundo, el árbol de decisión, pues tiene un montón de aplicaciones, también son 3-4 líneas en R o en Python. Y pues se me ocurre, por ejemplo, en una empresa de mecanizados, una pyme que tenga diferentes máquinas, pues cada una de las ramificaciones lo que hace es, en base a un parámetro, ramifica. Por ejemplo, si la pieza que tengo que mecanizar es de latón, si es de bronce, si es de aleación, no sé qué, si es de inoxidable, pues me voy a ir yendo por cada una de las ramas correspondientes. El segundo parámetro de la siguiente rama pues puede ser las revoluciones a las que debería trabajar, hasta llegar, por ejemplo, pues a la herramienta óptima que yo, en base a mis datos, he llegado a considerar. Y el último, ese es mi TFM, no sé si le tengo amor o cariño o odio, pero simplemente lo puse porque era como una aplicación diferente, ¿vale? Lo que teníamos era un hotel de Centroamérica
que había puesto un sistema de refrigeración con 2 chillers y allí pues, la luz les daban unos picos terribles a horas que nadie entendía y se les apagaba todo el sistema. Y ahí, con la temperatura que hacía, pues no podían estar así. Entonces, al final, con eso, que es un análisis de datos funcionales, pudimos prever cuándo automatizar el encendido y el apagado para poder, digamos, que no tener esos picos, sino que estirar un poquito la curva y que nunca se quedasen sin sistema de refrigeración, sin luz y demás. En el tercer punto, por ejemplo, una vez que ya tenemos esa estadística avanzada realizada, vamos a ir ya pues, a la toma de decisiones en base a todo lo que hemos estudiado. La monetización de los datos. Y esto, o sea, aparte de más allá de sacar rentabilidad de la información que tú tienes, ¿no? Hay muchísimas otras opciones. Por ejemplo, hace poco leí también en Barcelona, pues una compañía de telecomunicaciones se había puesto con el ayuntamiento de acuerdo y en base a pues, dónde estaban las señales de la gente que viajaba por Barcelona durante el día, donde había más demanda y menos demanda, pues reforzaron los autobuses, las líneas de autobús que tenían en la ciudad. Y, por último, la transformación empresarial, es decir, esto ya es cuando ya te has metido hasta el cuello, que realmente lo que obtienes es un data-driven company, es decir, has cambiado la cultura empresarial que tienes dentro de la empresa. Y, por supuesto, tienes analíticas y algoritmos que se convierten en propiedad intelectual. Y como propiedad intelectual debemos de gestionarla y protegerla, por supuesto. En definitiva, lo que dejamos de ver es el dato como un coste, sino verlo como una inversión y como un activo estratégico que realmente es lo que es. Vale, ahora me gustaría un poco a lo que yo me dedico, que vieseis el porqué, qué es lo que hacemos y repito, no es para que una pyme se plantee tener un departamento de gobierno TI, sino que tome pues, las acciones que estamos realizando. Nosotros, al ser un banco, teníamos la aplicación móvil, la página web, el Bizum, teníamos un montón de cosas que al final eran millones de códigos con diferentes proveedores, diferentes software, y esto al final pues, hay que gestionarlo de alguna manera. Como he dicho, esa obtención de valor mediante los datos es nuestro activo empresarial y como tal hay que protegerlo, hay que gestionarlo. Entonces, lo que desde Gobernanza TI se hace es gestionarlo como si fuera una máquina, un depósito o cualquier otro activo más de la empresa, empleando reglas básicas para poder conducir de manera adecuada esa producción de inteligencia, por así decirlo. Está muy orientado a procesos. Normalmente es un equipo multidisciplinar. O sea, en mi equipo estamos un físico, un economista, yo que soy ingeniera estadística. O sea, se trata de tener una visión lo más amplia posible, con la mayor variabilidad posible de experiencias dentro de ese equipo. Se orienta a procesos, con el ciclo de MAE que todos conoceremos, y está basado en prácticas comúnmente aceptadas, más allá de las regulatorias, que pues, para tener un acto a favor de las auditorías que a nosotros también como banco pues, nos pega de lleno, vamos, mañana, tarde y noche. Y también está muy relacionado con la continuidad de negocio. En estos casos, mucha gente se pregunta el porqué de esa gobernanza TI, o sea, ¿por qué vas a generar un grupo de personas que se dedica a esto? Pues porque hay interesados tanto internos como externos. ¿Y qué tiene que ver la junta directiva, como los clientes, como tal, en cuanto a necesidades de un gobierno de TI? Pues porque el gobierno TI se encarga de que los datos sean fiables, que estén disponibles y que sean efectivos. Es decir, si yo como CEO de una empresa voy a tomar una decisión en base a lo que me va a decir unos datos, si no me fío de esos datos, no me puedo fiar de esos datos, con perdón, vaya mierda. Porque voy a tomar unas decisiones que igual encaminan mi negocio hacia un lado o hacia otro y no me puedo fiar de ello. Entonces, nosotros desde el gobierno TI lo que tenemos son 5 ejes directamente sobre las áreas de TI, por así decirlo. La primera es el alineamiento estratégico, que es fundamental, es decir, que los procesos de negocio y los de la tecnología vayan encaminados, es decir, que vayan en la misma dirección. Asegurar esa entrega de valor, es decir, que los datos sean fiables, que estén disponibles, que sean eficientes y sean eficaces, para también optimizar los costes en la medida de lo posible. La gestión de los riesgos, aquí también entra mucho el tema de la ciberseguridad, políticas de privacidad, pero eso más bien por ser tema de banco. Y, sobre todo, hacer conscientes a todos los de la empresa, a todas las personas, cuáles son los riesgos que le atañan a él y a su entorno, porque si no somos conscientes de los riesgos que tiene nuestro puesto, muchas veces no somos
capaces ya no de responsabilizarnos, sino de evitarlo y de ser conscientes. La gestión de los recursos, y yo diría de la demanda en general, y, por supuesto, la medición de desempeño, que antes también lo habéis comentado, pero es verdad, o sea, si yo no mido algo, una actividad de TI, no voy a ser capaz ni de asegurar la entrega de valor, ni la gestión del riesgo. O sea, si yo no lo mido, no puedo hacer absolutamente nada. Y ya termino con esta frase que para mí es ley, vamos, de Eric Larson, del 89, y es una realidad como un templo, porque muchas veces vemos estos temas de Big Data como pues, el recommender de Netflix, ¿no? Me está recomendando súper bien porque me está recomendando lo que yo quiero. O captación de clientes, siempre es como hacia afuera, pero realmente el aplicar esto a una empresa, el primer beneficiado es la empresa, porque conoces tus procesos, te organizas, estructuras todo y todo lo que vayas a hacer a partir de ahí va a estar basado en datos, basado en experiencia y se personaliza, porque estás tirando de tus propios datos. Entonces, lo que viene a decir esta frase es que el Big Data pues estaba un poco hecho para dedicarse al beneficio de los clientes, pero que realmente pues tiene muchísimos más usos. Y eso es todo. Muchas gracias.